Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Soy la alumna Daisy Karina Reyes Suárez, actualmente cursando la licenciatura en Derecho de la asignatura Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. En esta primera subcompetencia vamos a hablar un poco sobre patrimonio y clasificaciones de los bienes. En su concepto, en su forma natural, jurídica, las diferentes doctrinas, asimismo la distinción entre derechos reales y derechos personales. Dentro de los derechos reales vamos a exponer las obligaciones post rem y los derechos reales in faciendo. La distinción entre el concepto jurídico de bien y cosa, asimismo la noción de apropiación y la clasificación de los bienes tanto en la doctrina como en la legislación. Continuando con nuestras diapositivas, ahora hablamos de patrimonio y los bienes. Como primer apartado vamos a definir un poco esta palabra. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, en su definición literaria nos dice que es el ámbito legal que en su conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona tienen una utilidad económica cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos, estos en un sentido activo y pasivo. Estas a su vez son divididas en dos, en su teoría objetiva y en su teoría subjetiva. En la teoría objetiva nos indica que es un conjunto de cosas corporales e incorporales. Asimismo nos dice que es afectación de los bienes o un fin, y esta también en un régimen jurídico propio, esto hablando en una teoría objetiva. Su teoría subjetiva nos indica la universalidad jurídica, la unidad a la persona y asimismo los derechos peculiares. La universalidad jurídica nos hace referencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones y cargas de una persona apreciables en dinero, la cual integra el patrimonio. En su segundo punto se entiende como un atributo de la personalidad. Esta es intransmisible. Solo las personas lo poseen y no se puede dividir. Asimismo, no se puede tener más de un patrimonio. Y por último, nos hace referencia a la indemnización económica que puede adquirir una persona. Aquí respondemos a una pregunta muy inusual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los bienes? Bueno, en ella nos responde que los bienes pueden describirse como aquellos objetos adquiridos mediante un acto mercantil o cuya posesión deriva de la activación de un supuesto jurídico. Esto, traducido en otras palabras, se considera bienes materiales e inmateriales aquellos que poseen un valor económico. Existen diversas doctrinas, dentro de ellas tenemos a la teoría moderna. La doctrina moderna considera que la idea de universalidad jurídica no debe fundarse en función de la capacidad de la persona como lo hizo la escuela clásica, para considerar que la entidad llamada patrimonio es correlativa a la personalidad al grado de que exista, como dijera Abley y Raoult, un vínculo indisoluble. Hablando un poco más de su historia, nos refiere a la escuela clásica, que ella fue la autora del patrimonio artificial y ficticio, y que dio la emancipación a la realidad, que en su lugar dio condición con la capacidad. Ella la define de forma literaria el patrimonio como un conjunto de bienes presentes que se le considera también como aptitud para adquirir bienes futuros, o más aún, en un momento dado, existe el patrimonio sin los bienes presentes. Debido a la confusión tan grande entre patrimonio y capacidad, son las características de invisibilidad e inalienabilidad las que son inherentes a todo sujeto. Así, viéndolo desde otra definición,
La doctrina clásica afirma que el patrimonio es un continente que en un momento dado puede estar vacío sin dejar por eso de existir, y que en otras veces se dice que cuando una persona carece de derecho y deberes pecuniarios, su patrimonio consiste en la aptitud de adquirir fortuna. Bueno, esto lo hayamos visto desde la teoría subjetiva, como en las siguientes diapositivas expusimos. Las nociones entre derechos reales y derechos personales. Nos define aquí que los derechos reales están definidos en su etimología y que viene del latín realis, derivado del res, rey, cosa. Son los derechos que se constituyen sobre las cosas, en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas, entre ellos derechos de hacer o sobre su patrimonio. La noción de apropiación y la clasificación de los bienes. Comenzaremos clasificando lo que es los bienes. Esta, en su forma literaria, nos dice que es toda cosa capaz de apropiación, excluyendo las que se encuentran fuera del comercio. Para que nosotros entendamos esto, vamos a ver qué es apropiación. Bueno, la apropiación nos define en bienes inmuebles que se denomina ocupación. La apropiación en bienes muebles recibe el nombre de aprehensión. Esta tiene una división clásica como muebles, inmuebles y semovientes, por su naturaleza, por su posibilidad de sustitución, por su uso, por su existencia y posibilidad de desplazamiento, y por las personas a quienes pertenece, en un conjunto de su clasificación.